Feliz Santo Sábado, amados hermanos. Gracias al Señor, revitalizados, ¿verdad? A pesar de que nos desvelamos un poco anoche, pero valió la pena. Y esta es una fiesta espiritual. Aquí estamos con alegría para alimentarnos más de la palabra. Ya hemos escuchado una excelente presentación de la palabra del Señor por el pastor Marcelo, le agradecemos. Y me siento alegre de esta nueva oportunidad. Quiero hacer una aclaración para muchos hermanitos que cariñosamente me llaman pastor, pero la verdad es que no soy pastor, soy un predicador laico más. Y yo me he gozado de conocer aquí a tres ministros, al pastor Vilca, el pastor Tony, el pastor Osvaldo, de escucharles, y he aprendido mucho de ellos, conversando también, y también de los otros oradores, siervos, y nuestra hermanita que predicó también. Me he beneficiado, y conviviendo con ustedes aquí, con todos, cuánto he aprendido, eso le decía a mi esposa. Estamos en continua comunicación y le contaba lo maravilloso que es el pueblo adventista argentino y los hermanitos de Bolivia que también residen aquí. La verdad que los llevo en lo profundo de mi corazón, he hecho amigos aquí, me siento en familia, tienen un hermoso país. Ayer la hermana Cecilia nos llevó a conocer algunos lugares muy bonitos, y mi esposa les envía saludos, y ella también les ama y está orando por ustedes, y pronto nos vamos a conocer, todos vamos a estar juntos cuando nos reunamos por la gracia del Señor. Tenemos un problemita con la claridad por el techo, ¿verdad? Entra mucha claridad, no se van a ver perfectamente algunas diapositivas, pero yo iré leyendo, entonces ustedes van a tener una idea de lo que dice, así que pedimos disculpas por ello. Es mi costumbre, queridos hermanos, orar antes de abrir la palabra de Dios. Así que les invito, el que pueda, a arrodillarse, y si no, se queda sentadito y oramos al Señor. Bondadoso Padre, nuestro Dios eterno, aquí estamos, Señor, este pequeño remanente de su pueblo, postrados de rodillas, invocando su santo y divino nombre, reconociendo nuestra indignidad, que necesitamos ser limpiados, necesitamos ser renovados, pero llenos de alegría, de emoción, porque hemos visto en su palabra que ha llegado el momento de la restauración de todas las cosas. Queremos, Señor, ser partícipes de ese evento maravilloso. Padre, yo solo soy un pequeño hombre débil. Yo no puedo convencer los corazones, pero su Santo Espíritu sí que puede convencerlos y renovarlos. Le ruego que pueda tocar cada corazón de las personas aquí presentes y de los que nos verán a través de las redes sociales, para que su nombre sea glorificado y que por su amor todos seamos uno, como usted es uno, Señor eterno. Se lo suplicamos en Cristo Jesús. Amén. El objetivo de este evento, amados hermanos, es el reavivamiento en nuestras vidas y la reforma. Reavivamiento es cuando
estamos adormecidos, casi muertos espiritualmente, pero escuchamos el mensaje de Dios y toca lo profundo de nuestro ser, toca nuestro corazón y de repente sentimos, qué hermoso es Dios, el tiempo se termina, quiero experimentar la conversión. Eso es reavivamiento. Pero si usted y yo lo dejamos pasar y no hacemos reforma, se va a esfumar y seguiremos igual. Por eso nos enseña la palabra del Señor que el reavivamiento y la reforma van juntos. Al reavivamiento le debe seguir la reforma. Hemos escuchado presentaciones maravillosas por los siervos que el Señor ha traído aquí. Palabra para mantenernos firmes, libres de el engaño, y hemos conocido un poco más lo hermoso que es nuestro Dios. Si usted ha sido constreñido, entonces ahora no deje pasar la oportunidad. Es el Espíritu Santo que le está hablando. Tiene que seguir la reforma en su vida, porque aunque los predicadores, los que predicamos aquí, no hayamos mencionado muchas cosas que de repente solo Dios y usted sabe que son luchas, yo sé que el Espíritu lo ha hecho. Y usted ha sentido que el Espíritu le dice, recuerda esto otro. Necesitas cambiar, necesitas mejorar aquí. Reavivamiento y reforma es nuestra mayor urgencia. El pastor nos hablaba en el tema anterior de cuán cerca está la crisis. No se está hablando ya entre las tinieblas sobre el decreto del domingo. Se está hablando a la cara. En los Estados Unidos, revisen las noticias, están hablando de establecer las leyes azules, de establecer el domingo como un día de reposo. Ya no lo están haciendo allí disfrazado. Entonces, ¿cuán cerca estamos, hermanos? Necesitamos tomar decisiones urgentes ya. Y este Congreso, lo repito una vez más, es el plan de Dios. ¿Y por qué es el plan de Dios? Se llevó a cabo a pesar de todas la oposición que hubo, los obstáculos, las pruebas difíciles que nuestros hermanos han pasado, pero Dios ha triunfado, gloria a Él. Entonces, que usted no se vaya de este Congreso sin haber escuchado, recibido la voz de Dios, el toque del Espíritu Santo que quiere acabar la obra en su corazón. El hermano nos hablaba de la unidad. Estoy completamente de acuerdo. Es muy triste que los que hemos rechazado la apostasía en nuestra amada iglesia, que nos duele, pero estamos tan separados entre nosotros. Yo le decía a mi querido pastor David, hace años cuando él estuvo en Honduras, el pastor David Gate, pastor, ¿por qué no unirnos y la red ha de venir trabajar con el Evangelio Eterno juntos? Y ambos trabajar con el ministerio Fuerte Pregón y con la iglesia Advenimiento, y así cada ministerio que defiende y cree esta verdad, unirnos todos, pero estamos separados, trabajando cada quien por su cuenta, y si estuviésemos juntos sería mejor. El ministerio del hermano Vilcat también. Y él me decía, va a llegar el momento y Dios lo va a indicar. Yo siento que el momento llegó. Yo siento que Satanás, ustedes lo pueden ver, todos lo vemos, está uniendo a sus partidarios en el mundo.
Las fuerzas del mal están muy unidas. Lo que falta es que se venga todo, que se desencadene la crisis. ¿Por qué no ha sucedido? Porque los vientos se han mandado a que se detengan. ¿Para qué? Para que seamos sellados. El Señor sabe que no estamos listos. Pero llegó el momento de la unidad. Y yo hago un llamado en el nombre de Dios. Tenemos que acercarnos y hablar. Cuando venga el pastor Gambetta, hay que decírselo. Que se acerque al pastor David. Tienen que hablar. Y así todos los ministerios. Tenemos que estar juntos. En el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 22, dice la palabra de Dios: el Señor Jesús hablando, la gloria que me distes, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Y que hemos aprendido que la gloria de Dios es su carácter, es su amor maravilloso, precioso. Esa es la gloria de Dios. Entonces, ¿qué es lo que nos va a unir? Comprender el amor de Dios. Y cuando usted lo entienda, debe tratar con amor a los hermanos a pesar de que no piensen igual que usted. Nunca ganaremos a alguien que piense diferente si lo que queremos es ganar un debate. Jamás se va a cerrar esa persona. Pero sí, obviamente no estoy diciendo que no hay que mostrar lo que está incorrecto. Queremos la unidad, amamos a nuestros hermanos que piensan diferente. A veces solo es un punto, hermanos, que nos diferencia, pero en todo lo demás compartimos la pasión de que Jesús vuelve, compartimos la pasión de el mensaje del santuario, todo lo demás. Tenemos que mostrarles, pero si vamos diciéndoles que les amamos, mostrándoles que les amamos, hermanos, normalmente, como lo dice el espíritu de profecía, no hay corazón que se resista a la fuerza del amor. No. Puede estar muy lleno de un celo exagerado una persona, que a veces es con sinceridad. Pero si usted le habla con amor, con el amor de Cristo, verá cómo se va bajando la intensidad. Necesitamos eso. Por eso el Señor Jesús dijo: la gloria que me diste yo les he dado. Él manifestó el amor para que sean uno, así como nosotros somos uno. Y en el mismo capítulo, el versículo 11, dice así: y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Porque Jesús dijo, y ya no estoy en el mundo, pero él estaba, no había ascendido, pero expresó estas palabras, porque su mente, su corazón, su parte humana, ¿no?, que era inclinada al mal, él había sido perfeccionado ya. Su mente no tenía nada que ver, no había inclinaciones para este mundo ya. Él había vencido. Es a lo que tenemos que llegar nosotros. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Qué interesante, guárdalos en tu nombre. ¿Ustedes creen que es igual al texto, al versículo 22, que habla de la gloria, que es la gloria de Dios la que nos une? Y aquí dice, guárdalos en tu nombre para que sean uno. ¿El nombre y la gloria de Dios es la misma cosa, sí o no? Es lo mismo. Su carácter maravilloso, su amor.
el pastor Vilca mencionó algo que yo traía en mente, es que, como me decía la hermana Cecilia, no te preocupes, que aunque no demos temas específicos a cada uno, Dios va a hablar lo necesario por cada uno. Se pueden parecer muchas cosas porque es el mismo Espíritu que les va a guiar, y yo lo veo que sí. Él mencionó ese sueño que tuvo la sierva del Señor de lo que pudo haber sido. Y lo que ella vio es arrepentimiento y constricción entre hermanos. Un hermano iba a otro y decía: hermano querido, perdóname porque te hablé fuerte. Por defender mi posición, siento que te he herido. Y el otro hermano decía: yo soy el que te debo pedir perdón, porque yo soy el que he fallado. Y terminaban abrazados, llorando, orando al Señor. Eso es lo que necesitamos para estar unidos. Guárdalos en tu amor. ¿A usted le da temor pensar en lo que puede suceder al venir la crisis? ¿Cómo voy a soportar la tribulación que amenaza en mi vida? ¿Cómo puedo llegar a estar firme ante eso? ¿Y qué tal si fallo? En algún momento yo pensé eso. Es difícil lo que viene. ¿Qué es lo que nos puede guardar para no claudicar, para no fallar? La Biblia nos lo está diciendo. Guárdalos en tu amor, en tu nombre, que es lo mismo, en tu amor. ¿De qué manera? Si hemos llegado a la conclusión que el nombre de Dios, su gloria, que es lo que nos sella, es su amor, y dice aquí que es lo que nos va a guardar. Primera de Juan 4:18 dice lo siguiente. Primera de Juan 4:18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Qué lindas palabras. El perfecto amor, y el perfecto amor, el ágape, solo lo podemos encontrar en Dios. Ese perfecto amor, al conocerlo y dejarlo entrar al corazón, si usted lo está sintiendo, si lo ha sentido en las presentaciones y su corazón se ha enternecido, déjelo entrar. Ese perfecto amor va a hacer, entre muchas cosas, algo que usted no va a entender. Pero el miedo a la muerte y a todo lo que amenace aquí va a desaparecer. No va a importar nada. Es la obra que Dios hace a través de su Espíritu. Anoche hablamos un poco de ello. Esa es la obra de Dios, es el amor, comprender el amor de Dios lo que nos va a guardar y mantendrá firmes hasta el fin. Ahora, quiero hablarles a modo de advertencia. En el primer tema que les compartí, vimos una advertencia tremenda del peligro de perder el Espíritu Santo, de quedarnos sin Él, por aferrarnos a nuestros corazones orgullosos, por no caer rendidos ante Dios y reconocer que somos indignos. Las lámparas de las vírgenes insensatas se apagan, están destituidas del Espíritu y eran sinceras, defendían la verdad. Eso es lo que nos debe hacer temblar. Maranata, el Señor viene, página 261, párrafo 4. Para que nos ubiquemos en el tiempo en que estamos. Ya tenemos hartas evidencias de que el tiempo de gracia está a punto de concluir por el pueblo que recibió gran verdad. Dice así la sierva del Señor:
cuando los que profesan ser el pueblo de Dios se unan con el mundo, viviendo como Él vive y compartiendo sus placeres prohibidos, cuando las campanas repiquen a bodas y todos cuenten en perspectiva con muchos años de prosperidad mundana, entonces, tan repentinamente como el relámpago cruza el cielo, se desvanecerán sus visiones brillantes y sus falaces esperanzas. ¿De qué nos habla aquí? La oportunidad termina. Se cierra la gracia. ¿Y cuándo estaríamos a las puertas de eso? Dice, cuando los que profesan ser el pueblo de Dios se unan con el mundo, viviendo como vive el mundo y compartiendo sus placeres prohibidos. Ahora viene la reflexión que cada uno debe hacer. Yo se los dije ya anteriormente y se los repito, ustedes no están por casualidad aquí. Han sido traídos por el Espíritu de Dios porque el Señor ve joyas preciosas en ustedes, que Él quiere terminar de pulir. Una joya cuando se termina de pulir, brilla intensamente y refleja un resplandor precioso. Ustedes son joyas que deben reflejar el rostro de Cristo. Pero mientras haya aspereza, no se ve, no se nota el rostro de Cristo. Por las asperezas que están allí, necesitan ser limpias. No están por casualidad aquí. Ahora reflexionemos. ¿Cómo está mi vida? ¿Estoy todavía unido al mundo? ¿Comparto algunos placeres con el mundo a pesar de que conozco el bendito mensaje adventista? A pesar de que sé lo que Dios requiere, ¿los comparto? Nadie se sienta aludido por lo que estoy diciendo. Yo no conozco sus vidas y yo les amo mucho en el Señor. Dios lo sabe. Pero yo tengo que decirles esto, porque yo no vine a pasear a la Argentina, aunque me encantó el paseo ayer. Yo vine a traerles el mensaje de salvación, el mensaje de Dios, al igual que cada uno de los hermanos que han presentado la palabra. Yo no sé el tiempo en que podemos estar ocupándolo. ¿Es en el estudio de la Biblia, buscando conocer a Dios? ¿O es en Netflix, en las redes sociales? No lo sé. Ustedes lo saben, Dios lo sabe. ¿Qué más compartimos con el mundo? ¿Será posible que si alguien nos ve, solo con ver nuestra apariencia podría decir, ¿usted es cristiano? ¿O será posible que pasamos inadvertidos porque nuestra apariencia no habla de ello? Y aclaro, los más responsables somos los que conocemos más en detalle lo que Dios dice. Hay ovejitas tiernas que están empezando. Dios los ve con consideración. No estoy hablando de ellas o ellas. Jovencitos, jovencitas que están aprendiendo. Pero algunos ya tenemos muchos años leyendo la palabra. Tenemos que hacernos la pregunta. Y bueno, la hermana Cecilia me dijo, no hay límite de tiempo, así que voy a aprovechar. Así que la culpan a ella después. Vamos a tomar lo necesario, no se preocupen. Pero antes de entrar, de proseguir con la temática de la obra del Espíritu, bueno, y esto está relacionado, todo está vinculado en la Biblia. Pero yo quiero leerles algo más, una visión de la sierva del Señor.
acerca de los que iban en el camino estrecho y los que iban en el camino ancho, para que nosotros nos hagamos una idea. Y si usted siente, esto me pega a mí, pues hermano, alégrese. Hay esperanza porque esta reunión es precisamente para que Dios comience a restaurar su vida, para que usted tome decisiones y aunque las cosas las hayamos estado haciendo mal, muchas cosas, esta es la oportunidad para que venga una reforma entre todos nosotros. Yo tengo mucho también que aprender y le ruego a Dios. Yo cometo errores. Todos estamos en la misma lucha. Joyas de los Testimonios, tomo 1, página 33. Los que van por el camino estrecho hablan de la alegría y felicidad que les aguarda al fin de la jornada. Miren las características. Su aspecto es a menudo triste, pero a veces brilla con sagrado y santo gozo. En el camino estrecho, el Señor, nuestro Salvador, no nos mintió. Él nunca ha mentido. Él nos dijo claro, en el mundo tendréis aflicción. Hay mucho dolor en este mundo. Yo tengo ya a mis padres descansando. Mi mamá pasó al descanso el 2022. Me dolió mucho. Yo era como el niño consentido de ella. Ella me amaba mucho. Y me dolió tanto porque la ausencia de ella no se supera, creo, la ausencia de un ser querido. Es muy difícil. Si tiene a su mamá todavía, abrácela, ámela. Todos los que son hijos aquí. Porque la vida es muy corta. Se va, se esfuma como la niebla. Hay tristeza, hay dolor en el camino estrecho, pero los que van piensan en la felicidad que está al final y eso les anima a superar las pruebas. Pero sigue diciendo, no visten como los que van por el camino ancho, ni hablan ni obran como ellos. Esta es palabra de Dios, hermanitos. No visten como visten los que van por el camino ancho. Nuestra vestimenta debe ser diferente. Y no solo es el sábado cuando debemos vestirnos adecuadamente. Cada reunión, sin importar que sea lunes, si estamos en el lugar que adoramos a Dios, yo no les digo que siempre anden con traje, pero nuestra camisita formal, los varones, nuestro pantalón formal, nuestros zapatos formales, las damas, su falda larga, si no tiene, pues por lo menos su falda está aprendiendo y Dios le va a ayudar, vestida adecuadamente. No se sienta mal si alguien anda diferente en este momento, no, es una hija o hijo de Dios y el Señor les ama. No ese es el propósito, sino que aprendamos. Como dije, hay corderitos y ovejitas muy jóvenes de repente que están aprendiendo. El Señor les va a ayudar y les está hablando con ternura a través de su palabra. No hablan como ellos. El pueblo de Dios no tiene que hablar como hablan las personas que no conocen a Dios. Lo que hablamos, nuestras conversaciones deben ser diferentes. La gente debe ver a Cristo en nosotros. Ustedes son cartas leídas para la Argentina, cartas de parte de Dios. Ellos necesitan ver a Cristo en ustedes para que su corazón sea conmovido. Y el adventismo, hermanos, cuando la sierva del Señor dijo, la iglesia adventista no caerá, yo lo creo. La iglesia va a sobrevivir en los grupos como ustedes, que conservan la fe que fue dada una vez a los santos,
Es nuestro deber, nuestra responsabilidad, conservarla. Pero hay un peligro de que la perdamos. Miren qué privilegio el que seamos depositarios. Tristemente, lo digo con dolor, el Señor sabe que he derramado lágrimas, nuestra amada denominación se ha apartado del camino. Lo que Dios les confió ahora ha pasado a el puñadito que no hemos aceptado la apostasía. Somos los depositarios de la verdad de Dios. Qué privilegio y a la vez qué responsabilidad. Pero mis hermanitos, recuerden lo que estudiamos anoche. Las vírgenes representan al movimiento adventista de verdad presente. Pero hay un gran peligro que a pesar de que conocemos las profecías, que las defendemos, que predicamos la verdad, de caer en simple formalismo, una religión fácil. Alguien me dijo, aquí en Argentina le llamamos religión light. Religión fácil, liviana, no te recargas. Por ahí se dice, aún entre mensajeros de la verdad presente, no hay que entender a los jóvenes. Si es sociedad de jóvenes, pueden ir en tenis, pueden ir en pantalones vaqueros y no hay problema porque es sociedad de jóvenes. O sea que Dios no está entonces porque es sociedad de jóvenes. El Dios eterno está presente en cada reunión. Y esta es la oportunidad para hacer una reforma en nuestras vidas. Este es el congreso que puede cambiar tu vida y la mía. No endurezcamos nuestros corazones, que de ahora en adelante todas las personas puedan ver entre los adventistas del séptimo día, de aquí de Salta, de Buenos Aires, de todos los lugares donde andan. Hay una hermanita de Colombia aquí, de Bolivia, no sé de qué otras nacionalidades, pero que de donde vengamos puedan ver a Cristo, puedan ver que hay algo diferente en nosotros. Y les termino de leer. Los que van por el camino estrecho no obran como ellos. Se les ha dado un modelo, un varón de dolores, experimentado en quebranto. Les abrió el camino y por él anduvo. Sus seguidores ven sus huellas y al verlas se consuelan y animan. Él llegó salvo al destino y también ellos podrán llegar a salvo si siguen sus huellas. Las huellas de Jesús están allí. Las podemos ver si buscamos a Dios de corazón para conocerle. Ahora veamos la otra cara de la moneda. En el camino ancho, todos piensan en sí mismos, en su ropa y en los placeres del camino. Vean qué contraste. Los del camino estrecho solo piensan en la felicidad que les aguarda al final del camino. Pero los del ancho piensan en sí mismos y en su ropa. En los placeres del camino se entregan libremente a la hilaridad y algazara, sin pensar en el término de la jornada, donde les aguarda segura destrucción. Cada día se acercan más a su nefasta suerte, sin embargo se apresuran locamente, cada vez con más rapidez. Oh, cuán terrible me pareció aquel espectáculo. Y ahora viene esto que les va a sacudir. Vi que muchos de los que iban por ese camino, el camino ancho, llevaban escritas sobre sí estas palabras: muerto para el mundo. O sea, ellos pensaban y proclamaban: yo no vivo para el mundo, yo estoy muerto para el mundo, he renunciado al mundo. Es lo que estas personas pensaban. Y no solo eso, el mensaje también era: el fin de todas las cosas está cerca, preparaos también. Su aspecto era el mismo que el de todos los demás frívolos seres que los rodeaban.
excepto cierto aire de tristeza que se advertía en sus semblantes. Noten qué tremendo esto. Tenían el mensaje de advertencia: muertos para el mundo, el fin de todas las cosas se acerca. Pero dice que no se diferenciaban de los mundanos que les rodeaban. Su conversación era igual a la de las alegres y atolondradas gentes que con ellos iban, aunque de vez en cuando se detenían a señalar con mucha satisfacción el letrero de sus vestidos y exhortaban a los demás a que también se los pusiesen en los suyos. Iban por el camino ancho y sin embargo decían pertenecer a la compañía que viajaba por el camino estrecho. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿Podemos estar engañados entonces, como las vírgenes insensatas? Salimos de la apostasía, no la apoyamos, estamos en la verdad presente, pero no nos hemos desligado del mundo. Creer que vamos por el camino estrecho y sin embargo no hay diferencia con los del mundo y vamos por el camino ancho. Y termina diciendo, dice que ellos exhortaban a los del mundo a que se pusiesen el letrero que llevaban. Pero sus compañeros mundanos les replicaban: no hay distinción entre nosotros, somos iguales. Vestimos, hablamos y obramos de igual manera. Los mundanos les decían esto. ¿Cómo se puede convencer entonces? Y estoy hablando de esto. Aprendimos que se presente el amor de Dios primero, pero no nos quedamos allí. Hay que dar el mensaje de advertencia. El Señor está a punto de volver, hermanitos. Necesitamos entender estas cosas. Ahora, vamos a continuar con la temática. La poderosa obra del Espíritu Santo en el corazón humano. La segunda parte, anoche vimos la primera parte. Gracias, hermano. En Hechos de los Apóstoles, página 30, párrafo 3. Encontramos esta cita muy importante que seguramente en los estudios que han estado haciendo ustedes sobre la temática la han leído. Dice así: durante la era patriarcal, la influencia del Espíritu Santo se había revelado a menudo en forma señalada, pero nunca en su plenitud. El Espíritu Santo siempre ha estado obrando entre los seres humanos. Obró específicamente en la vida de varios hombres, pero en plenitud, en las masas de personas, nunca se vio en la antigüedad. ¿Se han preguntado ustedes por qué razón? ¿Alguien ha analizado esto? ¿Por qué en la antigüedad el Espíritu Santo no podía venir en su plenitud? ¿Alguien lo sabe? ¿No había venido? ¿Quién dijo? ¿No había venido Cristo? ¿Tiene que ver con eso? No había sido glorificado Cristo todavía. Vamos a ver qué es lo que eso significa en detalle. Ahora, en obediencia a la palabra del Salvador, los discípulos ofrecieron sus súplicas por este don. Y en el cielo Cristo añadió su intercesión. Reclamó el don del Espíritu para poderlo derramar sobre su pueblo. Pero la intercesión fue en el cielo.
luego que Él ya había muerto, había derramado su sangre, ascendió a presentar su sangre ante el Padre y fue allá donde reclamó. ¿Qué relación tiene esto? Veremos lo maravilloso que es y cuánta esperanza va a dar a nuestro corazón. En la antigüedad encontramos que los salmistas expresaban un anhelo muy grande, como en Salmo 31, 16. Haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo, sálvame por tu misericordia. Hemos estudiado que en la misma creación fue el resplandor de Dios a través del Espíritu Santo lo que trajo la vida. La luz de Dios es la vida de Dios, es su amor. Cuando el salmista o los salmistas escribieron, inspirados por el Santo Espíritu, por supuesto, expresaban este anhelo: haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo, sálvame por tu misericordia. Era pedir que el amor de Dios, que el poder que creó el mundo, la luz de Dios, resplandeciera sobre su vida para ser cambiado, para ser librado del pecado, para poder vencer el pecado. Tenemos otro texto. Salmo 83. Oh Dios, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Noten con qué se relaciona el resplandor del rostro de Dios. Y el resplandor del rostro de Dios entendemos que es la luz de Dios, que es su gloria, que es su amor. Lo relaciona el salmista con la restauración. Hermanos, si tenemos un automóvil, un clásico de los años 50, que se lo regalan y dice usted, voy a restaurarlo. ¿Qué significa? Dejarlo como nuevo. La restauración en nuestra vida implica que Dios nos vuelva a ser como éramos antes de pecar, que nos lleve a la perfección. ¿Y con qué se relaciona? Con que Dios haga resplandecer su luz sobre nosotros, la misma luz que hizo resplandecer para ordenar la tierra desordenada y vacía. Y decíamos anoche que la creación representa el corazón humano en desorden y vacío sin Dios, pero que la luz de Dios pone todo en orden y crea una vida maravillosa. Eso está reflejado en la misma semana de la creación. Segunda de Corintios 4:6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, ¿a qué está haciendo referencia aquí? A la creación de Dios. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz o en el rostro de Jesucristo. ¿Se dan cuenta que es lo mismo? ¿Se dan cuenta que es exactamente lo mismo? Este texto nos confirma aún más que lo que el Señor hizo en la creación del mundo, poner todo en orden, disipar la oscuridad, llenar el vacío que había y crear un mundo precioso, es un reflejo de lo que hará en nuestro corazón. Nuestro corazón está desordenado, vacío, pero si dejamos entrar el amor de Dios,
el Espíritu ilumina, decíamos que el corazón es la mente, ilumina la mente y entonces una nueva creación comienza a ser dada. En los primeros 5 días el Señor puso en orden todo en la creación. El 6º día es donde creó al hombre a su imagen de manera perfecta. Vamos a ver esto más adelante, cómo la creación ilustra. Lo vamos a ver en un esquema. Bien. Ahora, para entender un poco más, ¿por qué razón el Espíritu Santo, Dios no podía tomarse la atribución, la decisión de enviar en su plenitud el Espíritu Santo en la época antigua antes de Cristo? ¿Por qué razón? ¿Qué es lo que había sucedido? Allí en el fondo vemos las imágenes representativas de la caída de nuestros primeros padres. Romanos 6, 16 y 17 dice, el 16 en específico, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Cuando los seres humanos pecaron, se volvieron esclavos de Satanás. Entonces el Señor no podía decidir mandar la plenitud de su poder para restaurar a la raza humana, porque todavía no se había pagado un rescate. ¿Qué hubiese pasado? Inmediatamente Satanás hubiese dicho, tú no tienes derecho a esto, tú nos excluiste a nosotros del cielo y ellos también están desconectados del cielo. Si tú los restauras a pesar de que pecaron y merecen la muerte, eres injusto. Por lo tanto, Dios no podía mandar su poder restaurador, su espíritu, en la antigüedad. La raza humana estaba en manos de Satanás completamente, pero había un plan que se estaba llevando a cabo. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 19. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Así de sencillo, esa era la condición nuestra. El mismo Satanás lo expresó, lo dejó bien en claro en el momento de la tentación a nuestro Salvador. Lucas 4, 5 al 6. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos. ¿Y qué más dijo? Porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. El diablo es padre de la mentira, pero aquí dijo una gran verdad. Dijo que el mundo le había sido entregado a él. Entonces, por haber vencido a la raza humana, los humanos y el mundo estaban en poder de Satanás. Dios no podía, aunque su anhelo ha estado ahí siempre de salvarnos, no podía aún mandar la plenitud del Espíritu para restaurar nuestras vidas. No podía todavía. Pero, gloria sea a Dios, porque cuando nuestro Salvador murió en nuestro lugar,
y se pagó lo que la ley exigía: sangre derramada, muerte. Él murió por nosotros. Entonces Él exclamó estas palabras. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad, o sea, todo poder, me es dado en el cielo y ¿dónde más? En la tierra. Ah, pero el diablo había dicho: a mí me fue entregado, a mí me compete, son míos. Pero cuando Jesús venció, Él pasó a ser el gobernante de este mundo. Ahora le pertenecemos a Él. Nos compró con su preciosa sangre. ¿No nos conmueve eso, hermanos? Eso debe conmover lo más íntimo de nuestro ser. Al entender estas cosas, nos ha comprado. Y aquí en el libro de Colosenses, capítulo 2, vamos a ir un momento. Colosenses 2, el verso 14, dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Eso ustedes lo entienden ya, no lo vamos a explicar. Lo que sigue: despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. En la cruz, el Señor triunfó, le arrebató el dominio a Satanás. Entonces ahora, como estamos bajo el dominio del Señor amoroso, misericordioso, el que te ama tanto, el que me ama tanto, ahora las cosas han cambiado para la raza humana. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el lugar a donde apunta el Señor? Romanos 6:22. Dice así: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Maravilloso. Ahora el camino está libre para llevarnos a la restauración, a la santificación, a la vida eterna. ¿Cómo se realiza esto? Primera de Corintios 6:11. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿A través de quién realiza la santificación el Señor? ¿A través de quién realiza la restauración de nuestro corazón? Del Santo Espíritu de Dios. Estamos comprendiendo entonces, antes Dios no podía enviar la plenitud porque estábamos en manos del enemigo, pero nos ha libertado en la cruz y ahora Él tiene toda la potestad, todo el derecho, y entonces el Señor ha puesto a nuestra disposición todo el poder de la deidad para que nuestra vida sea cambiada. Alabado sea su nombre. Romanos 15:16, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificados por el Espíritu Santo. Otro texto más. El deseado de todas las gentes, página 625, párrafo 1.
Aquí nos termina de aclarar lo que les he expuesto. Dice así: el Espíritu iba a ser dado como agente regenerador. Y sin esto, el sacrificio de Cristo habría sido inútil. ¿Se dan cuenta? Vimos en el tema anterior que por el poder de Dios subsisten y se mantienen en coherencia, en perfecto orden, todas las cosas. Si Dios se retira, entonces, ¿qué pasa? Si es Dios quien mantiene todo en orden, si el Espíritu Santo se retira, ¿qué va a venir? Desorden, caos. Dice aquí, en el libro En los lugares celestiales, creo que es página 98, los ángeles están reteniendo los cuatro vientos para que no soplen sobre la tierra, pero las pasiones humanas están llegando al clímax y el Espíritu del Señor se está retirando de la tierra. ¿Saben ustedes lo que representa esos grandes terremotos, lo que pasó en España recientemente, el caos que está viniendo al mundo? No es otra cosa que el Espíritu de Dios se está retirando de la tierra. ¿Saben ustedes lo que representa el caos en la mente humana? Yo me he preguntado siempre, y es irracional. Yo no sé si aquí escuchan los jóvenes probablemente reggaetón. ¿Cómo les puede gustar esa música? Degrada a las damas, a las mujeres por el suelo. Habla de cochinadas y vulgaridades, pero la juventud, gran parte de la juventud, han extraviado sus mentes. Tiene que haber caos en un corazón para que les atraiga eso. El mundo está saliéndose de sí. Y otro ejemplo que yo he puesto, y sé que estoy en Argentina, un país muy futbolero, pero tengo que decírselos. Cuando se ganó el campeonato mundial, yo vi videos, personas celebrando que se mataron celebrando. Increíble. Se subieron arriba de algo y se caían y perdieron la vida muchas personas. Eso es, se está perdiendo la mente. La oscuridad está invadiendo los corazones de la humanidad. ¿Por qué? Cuando se desprecia el Espíritu de Dios, comienza a retirarse. Y si se retira de nuestras vidas, su corazón y el mío, hermanos, va a quedar como el mundo antes de que el Señor hiciera la creación. Desordenado, vacío, en oscuridad. Esa es la realidad. Tengo una cita impactante, Profetas y Reyes, página 175. El pecado no solamente nos separa de Dios, sino que destruye el alma humana. Tanto el deseo como la capacidad de conocerle. Por medio del pecado queda desordenado todo el organismo humano. Escuchen bien. El pecado deja desordenado, nos deja en caos. La mente se pervierte, la imaginación se corrompe, las facultades del alma se degradan. Hay en el corazón ausencia de religión pura y santidad. El poder convertidor de Dios no obró para transformar el carácter. El alma queda débil y por falta de fuerza moral para vencer, se contamina y se degrada. Si Dios se retira de nuestras vidas, hermanos, es lo que sucede. Isaías 64:7 dice: nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro
y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. ¿Qué pasa cuando Dios esconde su rostro? Cuando el Espíritu de Dios se aleja porque lo hemos entristecido, nos ha llamado al arrepentimiento, pero no lo queremos escuchar, termina por apartarse y dice que somos como una planta que no tiene agua ni sol, nos marchitamos y morimos. Yo les voy a hablar claro. Si Dios decide retirar su Espíritu en este momento de nosotros, nos morimos todos. Dios es la vida. No hemos entendido eso. Qué desgracia la de la raza humana, que no hemos entendido que Dios es la vida. Sin Dios nos morimos todos. Si rechazamos a Dios, vamos a morir. Porque estamos vivos solo porque Dios todavía no nos ha abandonado. Por eso dice el texto, si escondes tu rostro, nos marchitamos. Y voy a ir leyendo rápido para ir terminando. Génesis 6:3 dice, dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Ese fue el plazo que se le dio a esa generación antediluviana. El Señor Jesús dijo en Lucas 17:26, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Vemos claramente que se está repitiendo la historia. Pero ¿será que también lo de los 120 años tendrá alguna relación con nuestro tiempo, con el plazo para que todo acabe? El pastor Vilca habló de los jubileos. Yo también traigo un poco de eso en mi tema. El jubileo representa la liberación completa de la raza humana. Los esclavos eran libertados, la tierra volvía a sus dueños, aunque la habían vendido. Libertad completa. Alguien hizo el siguiente cálculo. 50 años es el jubileo. Si lo multiplicamos por 120, tomando en cuenta que fue el plazo para los antediluvianos, y tomando en cuenta que es curioso que Moisés, en las mismas fronteras de la tierra prometida, murió a los 120 años. ¿Nos dirá algo eso en las mismas fronteras? Entonces alguien multiplicó 50 por 120, es igual a 6,000. Y el espíritu de profecía, y la Biblia también, no tan explícito, pero también la Biblia, dejen claro que este mundo de pecado, el plazo son 6,000 años. Y está por acabar el plazo. En Oseas 6, 1 al 3, hay unos textos muy interesantes. Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Si tomamos en cuenta lo que ya hemos hablado, que el poder de Dios para restaurar vidas, toda la plenitud del Espíritu Santo ha quedado disponible a partir de la cruz. Si tomamos en cuenta eso, analicemos lo que dicen los siguientes textos. Versículo 2 de Oseas 6. Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Escuché a un orador, un mensajero de la verdad presente hace tiempo, dijo, si aplicamos la regla día por año, si a partir de la cruz de Cristo faltaban 2,000 años, y dice el texto, nos dará vida después de 2 días, al finalizar los 2,000 años que restan, porque Jesús vino al cumplirse los 4,000. Y en el tercer día, cuando esté empezando el tercer milenio después de la cruz de Cristo, o sea, sería el 7º, nos resucitará. ¿No ocurrirá una resurrección? Cuando Jesús venga y comience el último milenio a correr, una resurrección.
nos resucitará y viviremos delante de Él. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Eventos de los últimos días, página 25. En incendios, inundaciones, terremotos, en la furia de las grandes profundidades, en calamidades por mar y tierra, se da la advertencia de que el Espíritu de Dios no contenderá para siempre con el hombre. Y la advertencia también es dada al ver que la sociedad se está volviendo loca. Mucha gente está perdiendo la cabeza, su mente. Les decía anteriormente, hoy en día, si alguien dice que es una oveja, hay que respetarlo y creerle. Si a alguien se le ocurre que es tal cosa, así está la humanidad. En el libro de Isaías, el capítulo 4, versículo 23, en adelante encontramos la descripción de la tierra durante el milenio. Miré la tierra y aquí estaba asolada y vacía, y a los cielos y no había en ellos luz. Miré a los montes y aquí que temblaban y todos los collados fueron destruidos. Miré y no había hombre y todas las aves del cielo se habían ido. Y miré y aquí el campo fértil era un desierto y todas sus ciudades eran asoladas delante de Jehová, delante del ardor de su ira. ¿Cómo representa la tierra aquí? Exactamente como estaba antes de que el poder creador de Dios iluminara la tierra. Desolada, vacía, oscura, y falta algo en la descripción que da aquí Jeremías, en Jeremías 4. Falta algo, y eso es que el Espíritu de Dios no está más. El planeta se murió porque rechazó a Dios y el Espíritu terminó por apartarse. Es lo que nos describe. Bueno, lamentablemente el esquema que yo les traía, muy interesante, que habla sobre los días de la creación y cómo se aplica la lluvia temprana y tardía. ¿O ya está? Ok, vamos a tratar entonces de ir al esquema y esto ya es prácticamente lo último. Ahí lo tenemos. Quiero que analicemos esto. La semana milenial de la que hemos estado hablando. Cada día de la creación apunta a 1000 años en la historia de este planeta. En el cuarto milenio, el cuarto día, Dios creó las lumbreras, el sol, la luna, los astros. La Biblia identifica a Cristo como el sol de justicia. Y no es casualidad que a los 4000 años de historia, Cristo vino en forma humana a esta tierra. Entonces se cumple exactamente. En la imagen hay un resplandor del sol, casi no se aprecia, pero al leer en la creación vemos que el cuarto día se creó el sol y era una representación de que Cristo iba a venir a los 4000 años. En el sexto día, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza de manera perfecta. Esto nos apunta a que en el sexto milenio estamos en esa etapa. Dios creará nuevamente al ser humano a la perfección, a semejanza suya. Por eso les dije, es nuestro tiempo. Qué privilegiados vivir en esta época.
Pero ahora quiero que veamos otro enfoque. La obra de Dios en la parte de abajo, en el corazón humano, ilustrado por los días de la creación, porque hemos estado estudiando la creación, hemos comprendido que el relato de la creación habla de la obra de Dios que será hecha en nuestra vida, en nuestro corazón. Lo ilustra. Los primeros 5 días, ahí yo puse una llavecita, ahí va a aparecer. Siguiente. Correcto, gracias. Los primeros 5 días representarían de cierta manera, viéndolo desde este enfoque, la obra de Dios en el corazón humano, la lluvia temprana. Porque en los primeros 5 días Dios puso todo en orden en la tierra que estaba desordenada, oscura y vacía. La lluvia temprana, leí que es la que más dura 1 mes, 2 meses, no sé aquí en Argentina cuánto dura, pero dura bastante tiempo, ¿no? Entonces, el proceso de la lluvia temprana, de ir poniendo todo en orden y que comienzan a surgir los frutos del Espíritu, lo tenemos representado en el siguiente texto también, en Juan 15, 1 al 3. Dice el Señor: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, noten esto, todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Es un proceso. Entonces, si estamos buscando a Dios con todo el corazón, yo les decía, comenzará a reflejarse en usted el carácter de Dios. Pero van a ir apareciendo los frutos poco a poco. Y de repente, en el hermano Pablo, su familia y todos los que lo conocen, verán que aparece la paciencia. A lo mejor él ya lo tiene, no sé, pero un ejemplo. Aparece la paciencia y el Señor dice: oh, mi hijo está reflejando ya la paciencia. Voy a seguir limpiándolo para que vengan más frutos. ¿Se dan cuenta? Y seguimos perseverando en conocer a Dios. Y Él sigue limpiándonos. No cedemos al pecado, porque no es lo mismo pecar por debilidad, luchando, que pecar abiertamente porque nos deleitamos en el pecado. Cuidado, es muy diferente. Podemos errar, hermanos, y si nos equivocamos luchando y nuestro corazón llora y derramamos lágrimas arrepentidos, abogado tenemos. No hay condenación para los que están luchando en Cristo Jesús. Cada vez que cometamos errores por debilidad, hay que acudir a Dios rápidamente y pedir perdón, y su gracia nos cubre. Mientras estamos luchando, el Señor sigue limpiando, e irán apareciendo los frutos. Eso ilustraría los primeros 5 días. Ahora vean esta cita. Las bendiciones recibidas en ocasión de la lluvia temprana no son necesarias hasta el mismo fin. Al buscar a Dios para que nos conceda el Espíritu Santo, Él producirá en nosotros mansedumbre, humildad de mente y una consciente dependencia de Dios con respecto a la lluvia tardía, que lo que trae es la perfección. ¿Comprendemos? La temprana, Dios quiere poner nuestro corazón en orden, limpiarnos. Pero la tardía es cuando la perfección se va a alcanzar. Entonces, ahora hay otra llavecita, continuamos. Y allí lo que aparece es lluvia tardía.
Decíamos que el sexto milenio, viendo la semana de la creación desde la perspectiva de una semana milenial, en el sexto milenio, como en el sexto día Dios creó al hombre, perfecto, apuntaba a que en el sexto milenio Dios volverá a crear al ser humano, que lo permite, perfecto, la perfección se alcanza. Y desde esta manera de ver las cosas, la obra en el corazón humano, comprenderíamos que el sexto día representa la lluvia tardía. Leí que la lluvia tardía es corta la duración, dura unas horas, unos días, contrario a la lluvia temprana que puede durar un mes o más. Pero la tardía es corto. Así como la temprana representaría en los primeros 5 días, la tardía es el sexto día, es un periodo corto que está ligado también íntimamente con el séptimo día, que ¿qué sería? Tengo marcado allí otra llavecita, el sello de Dios, el séptimo día. El alcanzar la perfección, el derramamiento de la lluvia tardía, está a la par también con el sábado, que es el sello visible de Dios, está en relación. Cuando guardamos el sábado como se debe guardar, meditando en el Creador, pasando tiempo con Él, eso nos lleva hacia la perfección. Cada sábado que viene, el Señor quiere que pasemos a una etapa mayor de perfección en nuestra vida. El tiempo del sellamiento es muy corto y pronto terminará. Ahora, mientras los 4 ángeles están reteniendo los 4 vientos, es el momento en que debemos asegurar nuestra vocación y elección. Continuamos. Y aquí tenemos la imagen de la derecha, representaría a todos nosotros que estamos buscando el Espíritu Santo. La de la izquierda, el momento en que Dios iluminó el mundo con su Espíritu en la misma creación. Y vemos el texto, Apocalipsis 1:8. El Señor Jesús dijo estas palabras muy interesantes: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. ¿Alguna vez meditaron por qué Jesús se identifica, se presenta a sí mismo como el alfa y la omega? ¿Qué representa eso? ¿Qué representa? Claro, principio y fin, eternidad, claro que sí. Pero desde lo que hemos estado estudiando, yo les pregunto, ¿quién fue el que estuvo al principio poniendo en orden la tierra que estaba oscura, desordenada y vacía? Cristo y el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, ahora les hago otra pregunta. ¿Quién es el que estaría en la última generación poniendo en orden los corazones de sus hijos, disipando la oscuridad de los corazones? ¿No es el mismo Cristo, no es el mismo Espíritu? Entendemos. Estamos al final de los tiempos y la creación fue al principio de los tiempos. Por eso Él dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. El que estuvo al principio, el que hizo la obra de la creación, soy yo mismo el que va a crear tu corazón nuevo. Por eso Él se identifica como el Todopoderoso. No hay nada imposible para Dios. Nuestros corazones van a ser cambiados por su poder. Apocalipsis 1, 10 y 11. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor,
y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves. Y le dice: envíalo a todas las iglesias. Otro texto más que se identifica. Vemos otro aún. Apocalipsis 1, 16 y 17. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, dice Juan, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, no tengas miedo. Y este mensaje es para ustedes hoy en día. No tengan miedo. ¿Por qué? Porque Jesús dice: yo soy el primero y el último. El que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Toda potestad le fue dada sobre el cielo y sobre la tierra. Como Él creó el mundo, el poder de Dios está disponible para crear corazones nuevos a la imagen de Cristo en todos nosotros. Apocalipsis 21, 5 y 6. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas, nueva creación. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está, yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin. ¿Saben lo que eso representa, mis queridos hermanitos? Eso representa, y finalizamos aquí, la luz de Dios. Vean la pantalla. La luz de Dios, su amor, su poder creador, que creó el mundo al principio, que puso todo en orden, está disponible hoy en día para todos nosotros, para que nuestro corazón sea creado nuevo. Y todo gracias a que Cristo murió por nosotros. Por eso Él tiene pleno derecho a mandar todo su poder para cambiar nuestras vidas. ¿Lo aceptaremos? ¿Aprovecharemos el poco tiempo de gracia que nos queda? Y a causa de que anoche no estaban muchas personas, yo quiero compartir nuevamente las palabras de consuelo que yo compartí anoche, y sé que hay muchas personas dolidas, con heridas, han sufrido por la vida, tienen cicatrices en sus corazones. Empezamos este estudio analizando la creación, que la tierra era un mar, y de ese mar el Señor iluminó con su gloria, con su amor, y comenzó la vida, una nueva creación. Yo les decía lo siguiente, meditando en nuestra vida de tristeza y de dolor, que nuestra vida es como un mar de lágrimas, cuyo lecho, el fondo, son corazones que han sido lastimados, rotos y heridos, que están llenos de cicatrices. Pero el gran Dios eterno lo sabe. Y si se lo permitimos, así como de un océano Él comenzó su maravillosa creación perfecta, lo hará desde tu océano de lágrimas, restaurando tu vida a lo más hermoso que jamás has imaginado. Esa es la obra que Dios culminará, porque el tiempo ha llegado. Sean bendecidos, amados hermanos. Que Dios haga resplandecer su rostro sobre cada uno y tenga misericordia de cada uno de ustedes, y sean cambiados a su imagen para honra y gloria suya. Vamos a tener una oración. Ok. Muy bien, hermanita, gracias por su pregunta, muy interesante. Todos estamos aprendiendo, todos ignoramos de cierta manera muchas cosas.
Así que todos estamos en esta escuela. ¿Escucharon la pregunta? La hermanita pregunta si los 6,000 años son a partir, se cuentan desde que Dios creó la tierra, o cómo es. El espíritu de profecía nos habla los 6,000 años de pecado, le llama. Hay varias citas, quizás luego las busque y se las muestre, hermana. Los 6,000 años de pecado. O sea que el conteo comienza desde el momento en que Adán y Eva pecaron y que se hizo el primer sacrificio de un corderito para vestirlos a ellos, que representa al Hijo de Dios que iba a venir a morir por todos nosotros para rescatarnos. A partir de ahí es donde se cuentan. Según creo que era teólogo, no sé, era un sacerdote, James Ussher, el que hizo el cálculo de que el mundo, según las cronologías bíblicas de las edades de los patriarcas, solo tenía 6,000 años, muy acertado él. Él calculó desde la creación y al parecer desde la creación los 6,000 años se cumplieron, creo que fue el año, Pastor Vilca, ¿usted recuerda? ¿Fue el año 96 o 97? Según James Ussher, creo que desde la creación, los 6,000 años, el plazo se cumplió desde la creación, el año 96 creo que fue, o 97, por allí. Pero como es desde que entró el pecado, entonces nosotros tenemos que tomarlo desde allí y tendríamos que analizar, por ejemplo, tendríamos que buscar, dígame. Desde el 2031, de una fecha específica, no lo hay. Si la hermana pregunta si hay una cita del Espíritu de Profecía que hable, que diga 2031. Realmente se toma la fecha del 2031 al analizar que una de las citas, creo que en el deseo de todas las gentes, dice que Cristo murió cuando se habían cumplido 4,000 años de sacrificios realizados que apuntaban a Él. Entonces, Jesús murió el año 31. Si le sumamos, Él vino a los 4,000 años según la cita, si le sumamos 2,000 años, llegaríamos al año 2031. Pero hay otra cita que también dice que cuando Cristo fue bautizado, habían pasado cerca de 4,000 años. Y Jesús fue bautizado el año 27. Entonces ahí tenemos que entender que ella estaba hablando de una manera redondeando, ¿no? De una manera aproximada. Pero nos arroja el dato importante que entre el año 2027 y 2031 deberían terminar los 6,000 años. No sabemos, no puedo decir yo categóricamente qué año va a ser, pero sí todo nos apunta que los 6,000 años desde la entrada del pecado están a punto de terminar y por ende la restauración de todas las cosas ha llegado, hermanos. Oh, también el hermano aporta que también hay una cita que cuando Cristo nació se menciona que habían pasado cerca de 4,000 años. Ok, sí. Es interesante porque a veces ponemos el foco en una fecha, en un año, pero hay un evento antes que escapa a nuestra mirada y a nuestro conocimiento, y es el cierre de la puerta de la gracia. ¿Qué más da que sea 27, 28, 2184 si la puerta de gracia se cierra a nuestras espaldas? A veces ponemos demasiado énfasis en querer tener una fecha, pero no sabemos ni el día ni la hora del cierre de la gracia, ni cuándo el juicio va a ser concluido. Hermanitos, muy cierto lo que dice el hermano. Hay un evento más importante porque ¿de qué nos sirve ver hasta allá cuando Cristo viene y no nos preparamos y la puerta se cierra?
Y por lo que estamos viendo en el mundo, y se los digo, en nuestra iglesia, una de las señales más tremendas, más claras de que la gracia está a punto de cerrarse, es la condición del pueblo, del profeso pueblo de Dios. Si ustedes analizan Génesis 6, comienza hablando de que los hijos de Dios, los que servían a Dios, se fijaron en las hijas de los hombres. ¿Y cómo que se fijaron? Si los hijos de Dios vivían en las montañas. Resulta que se aventuraron a la llanura, a las ciudades impías, a ir a ver cómo era la cosa ahí. Y comenzaron a ver y se sintieron atraídos. Inmediatamente después de hacer esa descripción, el texto bíblico señala de que Dios dice que los corazones, sus pensamientos eran de continuo solamente al mal. Y si Dios examina los corazones, ¿saben qué es eso? Es juicio. Si yo tuviese tiempo, se los mostraría con la Biblia. Tengo una serie llamada El juicio de los vivos ha comenzado. Esto, Dios es quien les va a confirmar cada cosa que yo les pueda decir. Es un estudio que he hecho durante los últimos años donde hay evidencias claras. Y si ustedes quieren saber un poquito más, con la ayuda del Señor, vean la Red de Venir el sábado 23 y el sábado 30. Dios mediante voy a estar allí predicando y voy a hablar un poco sobre esto. La hermana White dijo, nadie sabe, pronto el juicio pasará a los vivos, nadie sabe, pero no dijo, nadie sabrá nunca. Y voy a compartir unas citas que pocos conocen, donde en la generación que iba a ser la generación final, Dios le mostró a ella que esa generación que estaba viva estaba empezando a ser juzgada ya. Son citas que están en inglés. Hay 3 citas impactantes. La ley dominical se veía venir y ella vio un ángel que le dijo, ha llegado el momento en que el templo y sus adoradores sean medidos, y medir es juicio. Y no había llegado la ley dominical. Se maneja el concepto que al venir la ley dominical el juicio pasará a los vivos. Hermanos muy sinceros lo creen así, pero yo les digo, nos hemos equivocado en esa percepción. Vimos en Mateo 24 que el versículo 9 habla de que os entregarán a tribulación y cuando eso pase dice, seréis aborrecidos por causa de mi nombre. ¿Qué es el nombre? El carácter de Dios. Cuando venga la ley dominical ya tendremos que tener el carácter de Dios. Entonces el juicio por el cual somos examinados y somos preparados tiene que ser antes de la ley dominical. Y no me voy a espaciar, hermanitos, porque no es la temática, pero yo les digo, el momento más importante para el adventismo está pasando desapercibido. Este es el momento del juicio y no nos habíamos dado cuenta. Y hay señales que se han dado. Busquen en Telegram mi canal, porque de YouTube me sacaron una y otra vez por predicar la verdad. Voy a intentarlo nuevamente, abrir un canal. En Telegram, Dr. Alan Euseda Predicaciones, ahí están los temas. Son 11 partes de más de 12 horas, 11 partes. Y ahí en detalle ustedes pueden verlo, analizar todos los textos bíblicos, porque lo que les estoy diciendo, yo no voy a hablar esto, hermanos, sin tener respaldo. Está respaldado por la Biblia, espíritu de profecía y por las señales que muchos han pasado desapercibidos. Pero el momento más solemne de nuestra historia ha llegado. Entonces vamos a orar para que luego escuchemos un hermoso especial por nuestros hermanos. Vamos a arrodillarnos y agradecer a Dios por estos momentos. Nuestro bondadoso y eterno Padre, nuestros corazones se conmueven ante tan grande amor que usted nos tiene, Señor eterno. Su Hijo precioso pagó en nuestro lugar, murió la muerte
la muerte eterna que nos tocaba. Hemos comprendido, Señor, cuán maravilloso es usted. Hemos sentido un poco más de su amor, de su ternura. Señor, hemos comprendido que llegó el momento para su pueblo, la restauración de su pueblo, el vencer el pecado por fin, con el poder de su Santo Espíritu. Señor, lo anhelamos. Limpia estas vasijas para que puedan ser llenas del aceite, ese aceite extra que necesitamos para que al llegar la oscuridad ni la muerte nos pueda mover, Señor. Bendiga a mis hermanitos que están aquí presentes, a los que nos observan a través de las pantallas, y que este mensaje que se ha proclamado por mis hermanos, por este servidor, no quede en vano, sino que penetre a los corazones y transforme vidas, Señor. Ahora siga dirigiendo la programación de este hermoso congreso para que la conversión de nuestras vidas continúe. Se lo ruego en Cristo Jesús. Amén.